La hora del inversor en Radio Intereconomía, con Alma Navarro. Ya saben que en este programa buscamos inversiones alternativas, formas de invertir nuestro dinero que se salgan de lo habitual, y queremos hablar de la industria del self-storage, almacenaje en autoservicio para usuarios particulares, profesionales o empresas que tienen necesidad de más espacio, alquiler de trasteros, en palabras de Andar por Casa, aunque estamos hablando de una industria pues cada vez más compleja y cada vez con más cuerpo. Vamos a conocer más sobre este sector y lo vamos a hacer en los próximos minutos junto a Jesús Fernández, es presidente de la Asociación Española de Self Storage. Jesús, bienvenido a los micrófonos de La Hora del Inversor. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alma. Encantado, un placer. Es un negocio. Un poco la asociación. Vamos a conocer en qué consiste esta industria, en qué consiste este negocio, porque en España es todavía bastante novedoso. No es un mercado, podríamos llamarlo maduro todavía, sino que es un mercado con recorrido de crecimiento, con proyección, y que sin embargo en otros países de Europa sí que está más consolidado. Bueno, evidentemente en España es lo has definido muy bien al principio, precisamente, digamos, a lo que es, digamos, el self-storage, digamos, está dedicado a particulares, autónomos, a empresas, almacenaje. La traducción, efectivamente, como tú muy bien has dicho, no fue la más agraciada, digamos, del mundo, con trasteros de alquiler, ¿no? Es demasiado. Nos gusta más nombrarlo, sí, un poco peyorativo casi. Sí. Vale, nos gusta más definirlo, digamos, pues como soluciones de almacenaje o como autoalmacenaje, que es realmente como se define. A raíz de lo que me preguntas, pues sí, evidentemente en Estados Unidos nace en la década del 50, llega al mercado europeo a través del canal anglosajón, y en España, pues bueno, ya lleva unos 10, 15 años, pero evidentemente a dígitos muy lejanos de lo que podría ser Estados Unidos, que es casi una commodity ya. Perfecto. ¿En qué ciudades abundan este tipo de negocios? Entiendo que en las que hay poco espacio, Madrid y Barcelona sobre todo, aunque entiendo que cada vez más en ciudades de tamaño mediano. Bueno, cuando yo entré en este sector, pues bueno, me sorprendió. Yo soy de Galicia y me imaginaba que los parámetros de Madrid y Barcelona podrían ajustarse a los estándares americanos o europeos, y que lo que es provincias o el resto de comunidades, pues tal vez sufriría mucho más este sector. La verdad es que los trazadores que tenemos son prácticamente los mismos en todas las ciudades, digamos, de España. La gran diferencia la marca el precio. El precio de la ciudad, el precio de la calle, porque en el fondo esto es un negocio inmobiliario. Sí. Sí, yo me interesaba ahondar precisamente en eso. Esto es un mercado, es un negocio inmobiliario, y por lo tanto las normas que marcan la determinación de ese precio son las del propio sector inmobiliario, igual que la compra-venta de un local, de una vivienda o de un garaje. Exactamente igual. O sea, ciudad cara es tal vez en muchos estados caro, y calle cara pues es en un alquiler de un unit o de un box o de un espacio, de un trastero, pues más elevado, evidentemente. Es fiel reflejo. Después podemos afinar un poco más, pero exactamente igual que el mundo inmobiliario, si hay más o menos competencia, ¿vale? En una ciudad. Pero esta es la realidad, es el reflejo real del mercado. Tal cual. ¿Cuál es el perfil de quién demanda estos espacios? Porque son compañías, las de self-storage, que dan espacio, dan servicio tanto a particulares como empresas, entiendo. Bueno, el abanico es amplísimo. Podríamos, casi habría que clasificarlo por tipología de edificio. Digamos que están las de las afueras, que son naves o en polígono, espacios, centros mucho más grandes, más a la europea. Y después están centros de centro-ciudad, que es, te puedo decir, Alma, un invento más o menos español, realmente, ¿vale? El de centro-ciudad, lo que nosotros llamaríamos de city. Evidentemente, en el de city hay trasteros o almacenes más pequeños y está muy centrado en el particular, en el cliente de barrio, tal vez en un 70% particular, un 30% autónomo empresa. Y cuando nos vamos a un polígono, ya los espacios son más grandes, y podríamos tal vez ir a un 55 o 60% por empresas y 50 o 45 digamos particulares, que buscan un espacio más amplio que el de un city o de ciudad.
Entiendo que lo más habitual es arrendar un espacio de almacenaje a una empresa que se dedique a ello, pero hay cada vez más inversores que optan por este tipo de bienes. Bueno, vamos a ver, en general, en este momento en el mercado financiero, pues hay abundancia de dinero y entonces se están interesando por este sector, pues desde fondos de inversión, family office, también es un generador de autoempleo, digamos, pequeños emprendedores, cabe todo tipo de, digamos, ahora mismo de inversor. Es por comparativo, digamos, un piso me da una rentabilidad tal, el retail o bajos o naves me dan tanta rentabilidad, los centros comerciales o parques comerciales me dan tanto, y el self-storage hoy en día da mucha más rentabilidad, sobre todo cuando lo aditivas con servicios alrededor de él, y por eso, digamos, se está volcando más la gente y todo tipo de perfiles de personas o empresas en él. Pues te quería hacer dos preguntas más. No sé si podemos hacer algún abanico, establecer algún abanico de rentabilidades, teniendo en cuenta, evidentemente, esos elementos que son diferenciales en función de la ciudad, en función de la ubicación, etcétera, pero no sé si me puedes dar una horquilla de rentabilidad que ofrecen, eso por un lado. Y por otro lado, te quería preguntar, Jesús, ¿qué ventajas ofrece la inversión en self-storage frente a otro tipo de bienes inmobiliarios, pues como hablábamos de garajes o como hablamos de vivienda o de local comercial? Bueno, las dos cosas casi se contestan de la misma forma. Lo primero es la rentabilidad. Es un negocio que hoy por hoy es mucho más rentable y atractivo que cualquiera de esos que hemos comentado, ¿no? Evidentemente la rentabilidad no es que no lo quiera decir, pero es que varía muchísimo. Sí, lo primero que tendríamos que definir es: ¿el bien inmueble es en alquiler o es en propiedad? ¿Vale? Entonces eso es lo que cambia exponencialmente. Digamos que los grandes fondos y los grandes family office se decantan, que es tal vez más un estándar americano, por la propiedad, y entonces, digamos, las rentabilidades aumentan mucho. Es cierto que son dos negocios en uno, ¿no? Uno soy, digamos, arrendador y en el otro lado, digamos, un explotador de un servicio. Pero podríamos estar rondando, depende del tamaño, aquí también influye el tamaño, mayores tamaños de centros, mayor rentabilidad, porque hay unas economías de escala muy grandes en los costes. ¿Vale? Entonces podríamos estar hablando de que a 10 años un TIR, o sea, una tasa interna de retorno entre un 10 y un 30%, digamos, depende de la horquilla esa digamos, de alquiler o propiedad y tamaño del centro. No está nada mal. Pero eso es una horquilla, digamos, como puedes observar, digamos, respecto a las rentabilidades de una vivienda, que puede estar desde el 2,5 al 3,5, un local comercial que puede estar del 4,5 al 5,5, una nave 6, 7, pues los centros comerciales, pues es otra moneda distinta. Pero bueno, estas son las rentabilidades. Bueno, es un negocio cercano, lo que pasa que, bueno, exige, digamos, una gestión, es la gran diferencia, porque para llegar a unas grandes facturaciones exige mover grandes cantidades, digamos, de microalquileres. En esto se basa. Claro, al final es mucho más trabajoso, entre comillas, que alquilar una vivienda o que alquilar un local, que lo dejas ahí a largo plazo y te olvidas. Estos son microcontratos, efectivamente, quizá de días, de semanas o un poquito más largos. No, sí, en función de la demanda, de la necesidad. Sí, los que denominamos de city, de ciudad, de a pie de calle, son contratos igual de larga duración, porque es para los vecinos de la zona. Pero evidentemente son pequeñas cantidades. Lo que pasa es que hoy ya tenemos herramientas y tecnología en el mercado para que los profesionales dentro de la AES tenemos, digamos, unos buenos proveedores de todo tipo de servicios, de controles de accesos, de software, de tal, que facilitan esto y, les digo, lo llegan a convertir en un negocio parecido al del rentista, digamos, cercano. Es más sencillo de lo que pueda parecer, en principio, utilizando la tecnología adecuada.
La digitalización Sí fundamental también en este sector. Dime, cuéntame, últimos segundillos. Sí, simplemente sí quería recalcar que es muy importante el esfuerzo que hacemos desde AES como asociación en exigir a nuestros propios asociados y centros pues una calidad, un servicio, el cumplimiento de una normativa. Siempre lo que nos preocupa, como en otros sectores, es el intrusismo, porque es donde puede venir, digamos, la decepción del cliente, o sea, de sentirse defraudado o engañado respecto a sus expectativas cuando nos encontramos con centros, digamos, que no cumplen una normativa que existe y que es muy estricta, sobre todo, digamos, el reglamento de seguridad de contra incendios. Pues fundamental destacar hacer ese llamamiento. Esos estándares de calidad. Pues tomamos la palabra. Jesús Fernández, presidente de la Asociación Española de Self Storage. Un placer que nos hayas dado más información sobre este sector industrial en auge y que va a seguir creciendo en los próximos años. Gracias, Jesús.